tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcobamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 14 de este ciclo virtual 2018-2. Recuerda que en esta semana número 14 veremos un poco del magnetismo y veremos un poquito del análisis de campo magnético y fuerza magnética. ¿Listo, chicos? Comencemos con la parte teórica. Listo, chicos, ya hemos visto la teoría de esta semana. Ahora vamos a resolver los problemas dirigidos para clase para poder reforzar la parte de la teoría. Listo, chicos, tenemos el primer problema de esta semana. Problema número 1. Dice lo siguiente. Un imán es un material que crea un campo magnético. Este campo es invisible, no se puede ver, se puede percibir pero no ver, ¿cierto? Pero puede ejercer una fuerza sobre otros materiales ferromagnéticos, como el hierro, níquel o cobalto, te adelanto también, y etcétera, ¿no? Determine la verdad o falsedad según corresponda a cada enunciado. Primer enunciado. Se denominan líneas de inducción magnética a aquellas líneas que representan geométricamente el campo magnético en una región del espacio. A ver, profe, ¿qué se refiere, no? Líneas de inducción magnética. A ver, imaginemos por aquí. Tenemos nuestro famoso imán. Voy a considerar un imán de barra. Recuerda que un imán de barra o cualquier tipo de imán presenta dos polos. Un polo norte magnético y un polo sur magnético. Además, debido a esos polos, ese imán genera un campo magnético a su alrededor, ¿no? Y las líneas que representan a ese campo magnético son líneas que salen del polo norte y llegan hacia polo sur. Siempre salen de norte y llegan hacia polo sur. ¿Listo? Y así tendríamos muchas líneas alrededor del imán. Y siempre salen de norte y llegan hacia sur. ¿Listo? Ahora, a esas líneas de campo también se les conoce como líneas de inducción. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera, ¿cierto? Se denomina línea de inducción magnética aquellas líneas que representan geométricamente el campo magnético en una región del espacio. Sí, efectivamente, eso sería verdadero. Proposición número 2. Los polos magnéticos de un imán se pueden dividir para obtener imanes de un solo polo. Obviamente eso es falso, pues, profe. ¿Por qué? Porque debes recordar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un imán que presenta sus dos polos, ¿no? Polo norte y polo sur, ¿no? Y yo quiero cortar a ese imán. Mire, y lo corto en dos. Ahí está, lo cortamos en dos. Por lo tanto, tendríamos dos pedacitos de ese cuerpo, ¿cierto? Profe, entonces, uno de ellos será polo sur y el otro será polo norte. No. Cada pedacito nuevamente genera una agrupación de las partículas cargadas y se genera tu polo sur y tu polo norte. Por aquí también se genera un polo sur y un polo norte. Es decir, se generan dos imanes más pequeños. Profesor, y si lo sigo cortando, obviamente se generan otros imanes mucho más pequeños. ¿Listo, chicos? No te olvides. Si se divide en dos, se generarán dos imanes más pequeños. Por lo tanto, la proposición número 2 sería falsa, ¿no? ¿Se generan imanes con solo polo? No, se generan imanes con dos polos. Tercera proposición. ¿Los imanes pueden atraer a todos los metales? ¿A todos los metales? No, profesor, no pueden atraer a todos los metales. ¿A quiénes atraen los imanes? Atrae al hierro. Esto no te olvides, ¿ah? Los imanes básicamente atraen al hierro. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Y además, los imanes también atraen a los materiales ferromagnéticos. En general, atraen a los materiales ferromagnéticos. Dentro de ellos está el hierro, está el níquel y el cobalto. ¿Listo? Y así podemos encontrar más, ¿no? Pero lo más importante son hierro, níquel y cobalto. Así que no te olvides de esa parte, ¿ya? Entonces, la tercera proposición sería falsa, ¿cierto? Y la clave, ¿cuál sería nuestra clave, chicos?
Pregunta número 1, verdadero, falso, falso. La clave sería la C. A ver, segundo problema de esta semana. En la figura se muestra un conductor rectilíneo muy largo, de gran longitud, ¿no? Si el conductor conduce una corriente eléctrica de 2 amperes, mira, circula una corriente de 2 amperes. Determine la magnitud del campo magnético en el punto P. A ver, date cuenta que me están pidiendo la magnitud del campo magnético generado por una corriente lineal, ¿no? Por lo tanto, no te olvides la siguiente formulita. El campo magnético generado por una corriente lineal es mu sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica sobre 2pi por R, donde R representaría la distancia desde el conductor hacia el punto que estamos analizando. Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que en la distancia tú no vas a usar 5 centímetros, pues, ¿no? Porque date cuenta que esa distancia de 5 centímetros es del punto P a este punto. Pero yo quiero la distancia del punto P hacia el conductor lineal. ¿Y cómo se calcula la distancia hacia el conductor lineal? Con la distancia perpendicular. Por lo tanto, notarás que se ha formado un triángulo rectángulo de 37,53. Y creo que la práctica y tu experiencia nos dicen que este ladito, este segmento que es la distancia R, es igual a 4 centímetros. Ya está. Por lo tanto, ya hemos identificado la distancia, ahora sí podemos calcular el valor de ese campo. A ver, según la formulita, el campo es mu sub 0. De dato, mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Por la corriente eléctrica que vale 2. Sobre 2pi por la distancia, ¿no? Que sería el radio. Profe, es 4 centímetros, recuerda que debe estar en metros. Entonces ponle 4 por 10 a la menos 2. Ahí está. Entonces comienzas a simplificar. Pi se van. 2 y 2 se van. 4 y 4 se van. Se van todos entonces. ¿Cuánto me quedaría? El campo sería, arriba me quedaría un 1 por 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 5, ¿cierto? 10 a la menos 5. Ahora, tus claves están en micro. Por lo tanto, recuerda que el micro es 10 a la menos 6. Por lo tanto, mira, para formar ese 10 a la menos 6, multiplico por 10 a la menos 1 y multiplico por 10. ¿Ya está? Creo que tú debes recordar que esto de aquí sería un 10 a la menos 6. Entonces, tu respuesta, ¿cuánto sería? El campo es igual a 1 por 10, 10. 10 a la menos 6, micro, por ser campo, Tesla. Respuesta, 10 microtesla. La clave, avión. La clave es la A, chicos. Pregunta número 3. La figura muestra un alambre que conduce una corriente eléctrica de intensidad de 6 amperes. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el centro de la semicircunferencia, ¿no? En el punto P, ¿no? Sabiendo que el radio mide 3 pi centímetros, ya, el radio mide 3 pi centímetros, tome en cuenta que la única contribución de la corriente del campo magnético en el punto P se debe al tramo semicircular. A ver, dato muy importante, ¿no? Y además que mu sub 0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere. A ver, notarás que aquí la corriente se va a separar en varios tramos, ¿no? La primera parte es la corriente lineal que tenemos por aquí. La segunda parte es la corriente semicircular que tenemos por aquí. Y la tercera, la que se encuentra por aquí. Notarás que a mí me piden analizar en el punto P. Por lo tanto, debido a esta corriente lineal, notarás que en el punto P, esta corriente lineal no genera campo. ¿Y por qué, profe? Porque recuerda que el campo generado para una corriente lineal es alrededor. Es aquí, alrededor. Por lo tanto, como el punto P no está alrededor de esa corriente, este pequeño segmento no genera campo. Chao. Profe, entonces, esta corriente tampoco. ¿Quién es la única que genera el campo magnético en el punto P? Esta corriente I, ¿cierto? Esta corriente I de la semicircunferencia. Ahora, el problema también me está pidiendo la dirección. El problema me pide la dirección. Por lo tanto, debemos recordar lo siguiente.
Aplicando la regla de la mano derecha, podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Te acuerdas, me imagino, que cuando la corriente era circular, yo estaba en dirección horaria, ¿listo? Nuestro pequeño campo era un campo entrante. ¿Sí o no? Era un campo entrante. Y cuando teníamos en dirección antihoraria, ¿listo? Nuestra corriente en dirección antihoraria, nuestro campo, ¿cómo era? Nuestro campo era saliente. ¿Listo? Profe, entonces, en este problema, ¿la corriente en qué sentido está girando? Bueno, notarás que el sentido de la corriente es en dirección. ¿En qué dirección es? En dirección horaria, ¿cierto? En dirección horaria. Por lo tanto, nuestro campo magnético en el punto P sería entrante. ¿Listo? Ahora, ya hemos identificado la dirección, nos falta determinar la magnitud y tú debes recordar que el campo magnético para una corriente circular es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente sobre 2 veces el radio o la distancia. Ahora, no te olvides algo muy importante. Esta es la magnitud del campo magnético para una corriente circular completa, cuando tuviéramos toda la circunferencia. Pero en esta oportunidad yo solamente tengo la mitad. Por lo tanto, cambiaría un poquito mi fórmula, ¿no? Sería 1/2 de mu sub 0 por la intensidad de la corriente sobre 2 veces la distancia. ¿Listo? Porque me dan la mitad de la circunferencia, no te olvides, ¿eh? Ahora sí, creo que podemos reemplazar. Campo 1/2 mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de la corriente, chicos, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? Según el problema, vale 6 amperes. 6 simplemente. Sobre 2 veces la distancia o el radio. Y según el problema, el radio es 3pi. Pero date cuenta que está en centímetros, ¿no? Así, por 10 a la menos 2. Ya está. A ver, simplifiquemos. 2 por 3, 1, 2 por 3, 6. Pi y pi se van. 4 entre 2, 2. Entonces, ¿cuánto nos estaría quedando? El campo sería un 2 por algo. A ver, 2 por cuánto? 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2 es 10 a la menos 5. Profe, similar al problema anterior, ¿no? Multiplica por 10 a la menos 1 y por 10. Y el problema ya se acabó. Porque el campo nos quedaría 2 por 10, 20. 10 a la menos 5 por 10 a la menos 1 sale tu micro, por ser campo, en Tesla. Por lo tanto, ya tenemos resuelto nuestro problema número 3. ¿Y la clave cuál sería, chicos? A ver, 20 microtesla. Profe, ¿puede ser la A o la E? Sí, pero ¿en qué dirección? Profe, en dirección. El campo está entrante. Por lo tanto, nuestra respuesta es la A. 20 microtesla, campo entrante. ¿Listo? Pregunta número 4, chicos. En la figura se muestra un conductor rectilíneo muy largo, paralelo al eje Z, y un conductor circular o espira circular sobre el plano XY. Si por los conductores circula una corriente eléctrica de intensidades de 3 pi y de 2 amperes, respectivamente, determine la magnitud del campo magnético en el centro del conductor circular, si su radio tiene una longitud de 1 centímetro. Ya está. A ver, y además, según la gráfica, ¿no?, la distancia entre ese conductor lineal y la espira circular también es de 1 centímetro. A ver, lo primero que debes hacer es graficar el campo magnético en el centro, ¿no? Porque me están pidiendo en el centro del conductor circular, es decir, aquí. Aquí cómo será el campo magnético. Pero como son dos conductores, uno lineal y uno circular, debo graficar el de los dos. Y al final calcular la resultante. A ver, primer campo. Campo para la corriente 1. Notarás que la corriente 1 se dirige hacia abajo, por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, el campo tendría esta dirección, ¿cierto? En dirección, se podría decir horaria, dirección horaria, ¿cierto? ¿Listo? Dirección horaria. Ya está. Ahora,
Yo ya sé cuál es la dirección, pero debo graficarlo en el punto del centro. Por lo tanto, haciendo ese movimiento de dirección horaria, notaremos que en el punto del centro, el campo magnético debe ser de esta manera. Y sería nuestro campo 1. ¿Y por qué de esa manera? Porque también debes recordar que ese campo debe formar 90 grados con la distancia, ¿no? Que sería todo ese 1 centímetro más el radio de la circunferencia. Entonces ya tengo el campo 1. Ahora, para el campo número 2, debido a la corriente 2, que es una corriente circular, notarás que la corriente está de esta manera, ¿no? Mira, observa. La corriente está en dirección antihoraria. Y si la corriente está en dirección antihoraria, el campo siempre sale del centro hacia arriba. ¿Listo? Dirección antihoraria del centro hacia arriba. Por lo tanto, nuestro campo número 2 sería hacia arriba. En conclusión, notarás que el campo 1 y el campo 2, ¿qué ángulo están formando? 90 grados. Y si forman 90 grados, ¿cómo calculas la resultante? Fácil, pues, ¿no? Con Pitágoras. Así que comencemos. Campo número 1. Por ser debido a una corriente lineal, sería mu sub 0 por la intensidad de la corriente 1 sobre 2pi por R1. Campo número 2. Debido a una corriente circular, sería mu sub 0 por la corriente 2 sobre 2 veces la distancia 2. ¿Listo? Voy a calcular los dos campos. Y luego calculo la resultante. Campo 1, reemplazando, sería lo siguiente. Mu sub 0, profe, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1, según los datos del problema, la corriente 1 vale 3pi. Sobre 2pi por la distancia. Ahora, ten cuidado con la distancia, mira. La distancia que tú debes considerar es toda esta distancia. Todo esto, mira. Todo esto. Y te das cuenta que es 1 centímetro más el radio. Pero según el problema del radio también sigue siendo 1 centímetro. Por lo tanto sería 2 centímetros. Todo es 2 centímetros. Entonces 2 por 10 a la menos 2. A ver, opera, chicos, operen, a ver. Pi y un pi se va, ¿no? Pero me queda otro pi todavía. 2 por 2, 4. Ah, profe, entonces, ¿cuánto me estaría quedando? Mira, fácil. Te está quedando un 3pi por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Y creo que tú ya tienes experiencia en esta parte, ¿no? Multiplicas por un 10 a la menos 1 y divido y multiplico por un 10 a la 1. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando? Un 30pi micro Tesla. ¿Listo? Profe, ¿ya acabó el problema? No, este solamente es el campo 1. ¿Qué me faltaría? Me falta el campo 2. Así que vas a calcular el campo 2. Nuevamente, formulita para el campo debido a una corriente circular. Sería mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Por la corriente 2. Mira, según el problema, la corriente 2 vale 2. Sobre 2 veces el radio, 2 veces la distancia. Como la distancia representa el radio de la circunferencia, entonces sería simplemente 1 centímetro. Y esto me quedaría 1 por 10 a la menos 2. A ver, opera, a ver, esperen. 2 y 2 se van. ¿Y cuánto me quedaría? Me queda un 4pi por 10 a la menos 5. ¿La misma historia, profe? Sí, la misma historia. 40pi microtesla. ¿Listo? Así que ya tenemos el campo 1 y el campo 2. Y como los dos vectores o los dos campos forman 90 grados, el campo resultante sería raíz del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Y esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Si el primero es 30, vamos a ponerle pi nada más, 30pi al cuadrado, y el otro es 40pi al cuadrado. En Pitágoras, ¿cuánto me quedaría? Bueno, fácil, profe, 30pi al cuadrado más 40pi al cuadrado, al final me sale 50pi nada más. Pero como las unidades son microtesla,
mi respuesta final sería 50 pi microtesla. Entonces, esa sería mi respuesta final. Y la clave para este problema número 4 sería la A. ¿Listo? Problema número 4, avión. Listo, chicos, nos toca resolver ahora el problema número 5. Como notarás, es un problema para identificar direcciones, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que me dice? Indicar la regla correcta que relacione la dirección de los vectores velocidad, fuerza magnética y campo magnético para una carga negativa. Para una carga negativa. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante el signo de la carga o la carga? Porque se separaba en dos métodos, ¿cierto? Tú puedes trabajar con la mano derecha cuando la carga era positiva y mano izquierda cuando la carga era negativa. ¿Listo? A ver, recordemos. ¿Cuál es el método que debemos usar? Para eso tenemos la siguiente gráfica. Como la carga es negativa, debes usar la mano izquierda, ¿no? Algo así, mira. La posición que debe tener tu mano debe ser de esta manera. ¿Listo? Ahí está. Tu mano debe tener esta posición. ¿Listo? En forma de una pistolita se podría decir, ¿no? Donde el dedito que apunta hacia arriba, representa la fuerza. El dedito que apunta hacia adelante, representa la velocidad o tal vez la corriente eléctrica. Y los deditos que apuntan hacia adelante, bueno, hacia afuera de la pantalla, ¿listo? Representa, vamos a ponerlo así, representa el campo. ¿Ya está? Eso cuando es una carga negativa. Lo mismo si es que fuera positiva, pero con la mano derecha. ¿Listo? Así que vamos a identificar cuál de estas gráficas corresponde a las direcciones correctas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación aquí? La recomendación es que tú grafiques los vectores primero. ¿Listo? Los vectores, las flechitas que te aparecen. Y el valor central, que es el circulito, debe coincidir con la gráfica de tu mano, ¿cierto? Pero primero identificas los dos vectores y luego haces coincidir. Si coinciden, obviamente será tu respuesta. Si no coincide, no será tu respuesta. ¿Listo? Así que creo que la primera está fácil, pues, ¿no? La primera está fácil, porque tu mano estaría de esta manera. ¿Listo? Sería de esta manera, ¿cierto? De manera rápida, pues. Y al ser de esta manera, dime, ¿corresponde? ¿Los dos vectores corresponden a la dirección del campo? No, ¿cierto? No corresponde. Por lo tanto, la primera estaría mal. ¿Listo? La segunda, a ver. Mira, en la segunda lo que debo graficar es la velocidad y el campo. La velocidad y el campo, ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría? A ver. Tendría forma de esta manera, a ver. Ajá. Tendría tu dedo gordito, tu dedo apuntando hacia adelante, que es la velocidad, y los otros 4 dedos, los otros 3 deditos, apuntando hacia abajo. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí está la velocidad, el campo, y la fuerza según nuestra mano debería ser entrante. ¿Listo? ¿Y eso estaría bien? Sí, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Tú colocas tu mano en esa dirección y tendríamos que la fuerza sería entrante, ¿no? Entrante hacia la pizarra o hacia el gráfico. ¿Listo? Vamos, en la C, a ver, ¿cómo graficaríamos la C? Graficas tu velocidad y tu fuerza. ¿Listo? Y sería algo así, pues. ¿Listo? Un dedo gordito por aquí el dedo apuntando, y por aquí serían nuestros otros 3 deditos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Ahí está. Como haciendo un pequeño puño con los dedos abiertos, ¿cierto? Así que en este caso, si los 3 deditos doblados apuntan hacia adentro de la pizarra o hacia adentro del gráfico, podemos decir que ese campo sería entrante. ¿Corresponde la gráfica? No, obviamente que no corresponde. Y así podemos analizar la siguiente gráfica, pues, ¿no? Vamos a analizar la siguiente gráfica. Ahí está.
con la dirección de la velocidad hacia arriba y el campo hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cómo sería nuestra gráfica? Sería algo así. ¿Listo? 1, 2 y 3, apuntando hacia adelante, y por aquí nuestro puño. Ahí está. Y al hacer de esa manera nuestro puño, notamos que la fuerza apuntaría hacia adentro de la pizarra. Por lo tanto, también esta es incorrecta, ¿no? Igual que la C. Y la E, la misma historia. Debes graficar la velocidad y la fuerza. ¿Listo? De esta manera, 1, 2 y 3, tus dedos estarían de esta manera. Y notamos que ahí nuestro campo estaría apuntando hacia adentro de la gráfica. Y si nuestro campo está apuntando hacia adentro de la gráfica, no corresponde, ¿no?, a lo que nos dice el problema. Por lo tanto, también esto será incorrecto. ¿Listo? Imagino que puede ser un poco tedioso, ¿no?, identificar cuál es la dirección de cada una de estas cantidades. Pero para eso tenemos la regla de la mano derecha o de la mano izquierda. No te olvides, se usa la mano izquierda, vamos a poner por aquí, mano izquierda, cuando la carga es negativa. Y se usa la mano derecha cuando la carga es positiva. Un pequeño truco, ¿no?, que tú también puedes aplicar. A veces es complicado, por ejemplo, si usas la mano izquierda, a veces es complicado tratar de formar los vectores que te dan, ¿no? ¿Y por qué es complicado? Porque no corresponden a veces, ¿no? No corresponde en dirección. Entonces, ¿qué cosa puedes hacer, no? Cuando es complicado, usa la mano derecha. Usa la mano derecha. Y con la mano derecha o con la otra mano, sí o sí, te debe salir. Sí o sí será más sencillo de graficarlo. Pero ten cuidado. Lo que te salga con la mano derecha, en la bolita, tú debes invertirlo. ¿A eso qué significa, profe? Si con la mano derecha te sale que la bolita debe ser entrante, por lo tanto, en realidad, ¿cómo debe ser? Debe ser saliente. Es decir, que cambias la lectura. ¿Listo? Solamente cambio de mano para poder hacer una buena gráfica y identificar bien cuál es la dirección. Y viceversa, pues, ¿no? Si con la mano derecha no me sale muy bien, intenta con la izquierda y al final simplemente cambias la dirección de la bolita. Esto es un pequeño truco que te puede ayudar. O si no, ¿no?, acostumbrémonos un poquito a poder mover la mano y identificar bien la dirección. En esta oportunidad he tratado de graficarlo con la mano cada una de las situaciones. ¿Listo, chicos? Así que nuestro problema número 5, la única que corresponde con las direcciones correctas sería la B, ¿no? La clave B. Continuemos con la pregunta número 6. Y dice lo siguiente. Un electrón ingresa perpendicularmente a un campo magnético uniforme con una rapidez de 1,6 por 10 a la 6 metros por segundo. Si la partícula describe una trayectoria circular de radio 0,2 metros, determine la intensidad del campo magnético. A ver, ¿qué debemos recordar? Si cuando la partícula ingresa perpendicularmente al campo, mira, cuando ingresa perpendicularmente al campo, este es un dato ya. Te están diciendo que la fuerza magnética que actúa, es la máxima posible. Es una fuerza magnética máxima. Profe, ¿y eso qué significa? Bueno, si la fuerza magnética es máxima, eso significa que la trayectoria de la partícula cargada es circular. No te olvides, ¿eh? Si la fuerza magnética es máxima, la trayectoria generada es circular. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el electrón o el protón o la partícula cargada ingresa perpendicularmente. Ah, profe, entonces, aquí se ha generado una trayectoria circular, sí, donde la partícula cargada es un electrón, ¿no? Ya está. Y debido a ese movimiento circular, nosotros podemos aplicar los conocimientos que ya tenemos de temas pasados, ¿no? Por ejemplo, movimiento circular o el tema de dinámica circular, ¿no? Y como voy a analizar fuerzas, debes recordar que sobre esta partícula cargada aparece una fuerza dirigida hacia el centro. Esa fuerza dirigida hacia el centro sería nuestra fuerza centrípeta. Pero date cuenta que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza magnética máxima. Y ahí comienza nuestro análisis. La fuerza magnética máxima
representa nuestra fuerza centrípeta. ¿Y cómo se calculaba la fuerza magnética máxima sobre una partícula cargada Q? Bueno, sencillo, se calculaba como carga, rapidez por campo. Y además tú debes saber que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero como siempre te he repetido, ¿no? La aceleración centrípeta no es una cantidad que se use mucho. Usualmente se usa la rapidez, ¿listo? La rapidez tangencial. Y eso me recuerda a que la aceleración centrípeta se podía calcular de dos maneras. Como rapidez tangencial al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Obviamente, ¿cuál vas a usar? El primero, ¿cierto? Masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Y de aquí notarás que un V se va y me queda solamente un V a la derecha. Entonces, ¿qué voy a calcular aquí? Fácil, lo que me dice el problema, calcular el campo. Despejando el campo sería masa, rapidez, sobre radio por carga. Y todos estos datos sí lo tenemos. ¿Cuánto es la masa del electrón? Vale 9 por 10 a la menos 31. Por la rapidez, 1,6 por 10 a la 6. Sobre el radio, ¿no? El radio generado. ¿Listo? Aquí, según el problema, el radio generado es igual a 0,2 metros. Ya está. Recuerda que no me gusta trabajar en decimales, así que voy a colocar 0,2 metros como 2 por 10 a la menos 1, ¿no? Ya está. Por la carga. ¿Cuánto es la carga? ¿Listo? La carga, mira, qué curioso, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Me hace más simple el problema. ¿Por qué? Porque 1,6 se van a ir. Simplificando por aquí, 9 entre 2 saldría 4,5. Y creo que ya sabes cuál es tu respuesta, ¿no? Terminémoslo nosotros. Arriba, 10 a la menos 31 por 10 a la 6 serían 10 a la menos 25. ¿Listo? Sobre 10 a la menos 1 por 10 a la menos 19 sería 10 a la menos 20. ¿Listo? Entonces, la última parte simplemente es para calcular el valor de los múltiplos de 10. A ver, 4,5. Tu respuesta debe estar en micro, ¿no? Ya está. A ver, ¿cuánto me queda aquí? 10 a la menos 25 entre 10 a la menos 20 sería 10 a la menos 5. Formar el micro sería por 10 a la menos 1 por 10. Ya formaste ese micro y ya tenemos tu respuesta. 4,5 por 10, 45. 10 a la menos 5 por 10 a la menos 1, micro. Por ser campo, Tesla. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta para el problema número 6. Y la clave sería la E, ¿no? Imagino que ya la habías notado. Listo, chicos, ahora vamos a desarrollar el problema número 7. Y dice lo siguiente. La figura muestra a un conductor recto PQ. La masa del conductor es de 50 gramitos y su longitud es de 20 centímetros. Además, conduce una corriente eléctrica de 5 amperes y está sostenido por dos cables aislantes dentro de un campo magnético uniforme de 0,1 Tesla. Determine la magnitud de la tensión de los cables para que el conductor se mantenga en equilibrio. Ya está. El conductor está en equilibrio, así que debo graficar las fuerzas sobre este conductor PQ. A ver, la fuerza más importante, como tú debes saber, el peso. M por G. Profe, ¿está sostenido por dos cuerdas? Claro que sí. Dime, ¿representan la misma cuerda? Sí, la misma tensión entonces. ¿Ya está? Como por el conductor está circulando una corriente I hacia la derecha y está dentro de un campo magnético entrante, tú debes recordar que se genera una fuerza magnética. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo determinan la dirección de la fuerza magnética?
con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Con la regla de la mano derecha. A ver, ¿cómo sería mi mano derecha en esa posición, en ese lugar? Mira, dedo gordito apuntando hacia arriba. ¿Listo? Así vamos a ir exagerados. Y el otro dedo apuntando hacia adelante. Y luego los 1, 2 y 3 dedos. ¿Listo? De esa manera debe estar tu mano. ¿Listo? No te olvides que el dedo gordito que apunta hacia arriba representa la fuerza. El dedo que va hacia adelante representa la velocidad. Y en este caso el campo que estaría apuntando hacia adentro. Vamos a poner así. El campo que estaría apuntando hacia adentro, entrante, sería campo entrante, campo X, ¿no? Aspita. ¿Ya está? Entonces debemos tratar de formar en base a lo que nos dan. Notarás que la velocidad es representada en este caso por la corriente, que sería la derecha, ¿no? Muy similar a mi mano. El campo sería entrante, muy bien, lo mismo hasta ahora. Por lo tanto, la fuerza debe ser hacia arriba, ¿sí o no? Claro que sí, profe. Entonces la fuerza magnética, esta fuerza magnética, debe ser hacia arriba. ¿Ya está? Chévere. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y cómo se calculaba la fuerza magnética sobre un conductor? Bueno, acuérdate de Wilson, ¿no? Campo, corriente y longitud, ¿no? Ya está, por lo tanto, ya tenemos todo lo que necesitamos. Como el cuerpo está en equilibrio, fuerzas que van hacia arriba, igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? Bueno, tenemos tensión, más la otra tensión, más la fuerza magnética. Y esto es igual al peso, que sería mg. ¿Ya está? Yo quiero la tensión, ¿cierto? Queremos la tensión. Así que tenemos 2 veces la tensión más la fuerza magnética, que sería campo, corriente por longitud, igual a mg. Y creo que ya podemos reemplazar, ¿no? ¿Ya está? Reemplacemos. El campo magnético vale 0,1. ¿Listo? La corriente eléctrica que circula vale 5. Y la longitud, mira, ¿cuánto es la longitud del cable que estoy analizando? 20 centímetros. Profe, 20 centímetros sería 20 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Y esto es igual a la masa. Según el problema, la masa es 50 gramos. Pero yo lo quiero en kilogramos. Entonces, por 10 a la menos 3. ¿Listo? Por la gravedad, que sería 10. ¿Ya está? Operemos, por favor. Operemos. 2 veces la tensión. Más 0,1 por 5 por 20 por 10 a la menos 2. Date cuenta, mira, que 20 por 0,1 sale 2. 2 por 5 sale 10. Y 10 por 10 a la menos 2 sale 10 a la menos 1. Igual a... Aquí tendríamos un 5 y un cerito, ¿no? Que sería un 10. 10 y el otro 10 serían 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado por 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 1. Y con el 5 adelante serían 5 veces 10 a la menos 1. Profe, despejo las dos tensiones, sería 5 por 10 a la menos 1 menos 1 por 10 a la menos 1. Esto sería 4 por 10 a la menos 1. Y al ojo nada más, ¿no? La tensión, ¿cuánto saldría? 2 por 10 a la menos 1. Y según tus claves, sería 0,2 unidades en Newton, ¿cierto? Unidades en Newton. Por lo tanto, ya tenemos nuestro problema número 7. Tu respuesta sería 0,2 Newton y la clave sería la A. La clave sería la A. Listo, ya resolvimos los problemas que teníamos para reforzar esta teoría. Ahora te toca a ti resolver los problemas para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense, chicos.